Todos estamos buscando cómo resistir en contra de la tentación. Oramos, ayunamos, leemos las escrituras, pero a veces nos sentimos que la lucha entre esta realidad de la tentación se hace más complicada y al parecer, por más que oramos, ayunamos, sentimos que perdemos esta batalla porque vemos que la tentación se duplica y la forma de resistir se hace imposible. Por eso que hoy en este video queremos compartir una clave para ayudarnos a cómo resistir en contra de la tentación. Tengamos en cuenta que nuestra relación con Dios no está definida por los deseos que tenemos o en este caso por los impulsos que podamos experimentar. Es una realidad que estamos en este cuerpo de impulsos pecaminosos, pero la verdad es que somos triunfantes en Cristo mediante nuestro Señor y aún así Él nos hace participantes de esta asombrosa victoria. Por eso es que ahora en nuestra vida espiritual estamos en una constante lucha en contra del pecado y eso no quiere decir que el pecado se enseñorea de nosotros. Aunque tenemos una lucha constante en contra del pecado, eso no quiere decir que el pecado es nuestro dueño. Aunque sintamos que los deseos hacia el pecado son fuertes, comprendamos que Dios nos enseñó a cómo resistirlos. Pablo le enseña a los de Corintios que las tentaciones son humanas y Dios siempre nos da la salida para poder resistir. En el libro de Santiago nos ayuda a comprender de que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros, dándonos de entender de que hay un medio y hay una salida, y no tan solamente una salida, sino una capacidad de poder resistir y aún salir victorioso en medio de las circunstancias. Con esto sabemos que podemos resistir y salir victorioso, pero la pregunta sería, ¿cómo resistimos? La clave para cómo resistir en contra de la tentación es el amor por Dios. Cuando miramos la cita bíblica de Juan capítulo 14, versículo 15, nos dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por supuesto que al leer esta cita podemos llegar a la conclusión mayoritaria, donde todos llegamos a que pues la forma de cómo amamos es demostrándolo a través de la obediencia. Pero hay una traducción que nos ayuda a comprender otra idea sobre este texto. En la Nueva Versión Internacional dice ese mismo versículo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es interesante de cómo hace ver principalmente que el énfasis del versículo no se trata simplemente de obedecer, sino de que cuando la persona ama a Dios, o en este sentido porta ese amor, lo llevará a obedecer. Significa que la idea del texto no es simplemente decirle a la gente: demuéstrame tu amor por tu obediencia, sino enseñarles de que si lo amamos, entonces vamos a obedecerlo. El amor de Dios se convierte en la fuente que nos impulsaría primeramente a conocerlo y a obedecerlo. Pero primero debe de ser ese amor por Dios. Por eso es que la clave no es simplemente obedecer las ordenanzas, sino que se trata de amarlo a Él primeramente. Como dice la versión: si me amas, obedecerás mis mandamientos. Tengamos en claro que este amor no es un simple deseo fuerte que una persona siente sobre algo, sino que este amor es una entrega continua hacia aquello que tú sientes afecto. Lo interesante de este amor es que este amor crea una separación en aquello que tú no amas, o en este caso que no consideramos como prioridad en nuestra vida. Y ahí lo podemos ver como aquel versículo que Jesús habla en Mateos cuando dice: no puedes servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás a otro, te apegarás a uno y te despegarás de otro. Y mostrando esa famosa frase: no puedes servir a uno y servir al otro. ¿Por qué razón? Porque el amor genera esta separación. Y la razón por qué llegamos a esta idea es porque pueden haber personas que pueden ejecutar obediencia y no necesariamente lo estén haciendo por amor a Dios.
Un ejemplo, el rey Amasías, rey de la tierra de Judá, era un rey que hizo todo lo que agradaba a los ojos de Jehová, pero no lo hizo de todo corazón. Y hay que considerar que nosotros podemos ser personas que podemos mirar los mandamientos y saber lo que se nos exige, saber lo que tenemos que hacer y aún realizar todo lo que se tiene que hacer, pero eso no quiere decir que nosotros lo amamos, y ahí hay que entender que el amor es el que nos ayuda a obedecerlo como debe de ser obedecido. Por eso es que si no lo amo, nunca podré hacer la obediencia que Él me exige. Eso me acuerda mucho a lo que Jesús le dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ahora, la razón por qué el amor tiene que ser lo primordial para poder ejecutar las actividades de obediencia que el Señor demanda de nosotros es porque que en el sentido de esto de resistir la tentación, cuando el pecado se presente y comencemos, ya que naturalmente nos vamos a sentir apegados hacia eso, vamos a llegar a la conclusión de considerar el pecado mejor que Dios, porque miraremos naturalmente, ya por ser personas impulsas al pecado, y como no hay amor por Dios, vamos a ser desviados en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo, por el simple y llano hecho de que no hay ese amor por Dios, y ahora el pecado va a darle mucho más sentido que lo que Dios debería de ser en nuestra vida. Por eso llegaríamos a la conclusión que el pecado será mejor que Dios en todos los sentidos de la palabra. La manera de cómo nosotros como cristianos podemos resistir en contra del pecado es amar a Dios con todo nuestro ser, para que ese amor nos encamine a una vida de obediencia. Permitamos que cuando vayamos a las Escrituras no simplemente vayamos para generar variedades de conocimientos bíblicos y teológicos, sino de permitir que nuestro corazón pueda apasionarse y amar a Dios sobre todas las cosas, y al mismo tiempo poderlo llevar a aplicar a nuestra vida en esa continua relación con el Señor. Por eso no simplemente nos convirtamos en personas que tengamos la idea de cumplir con los mandatos y los reglamentos, sino ser personas de permitir que nuestro amor con Dios nos lleve a experimentar ese camino de obediencia, donde ve los mandamientos, como dice Juan, no serán agravosos a nuestra vida. Por eso es que te invito que si amas a Dios y permites que ese amor que tienes por Dios deje que dirija tu vida a tal magnitud que lo puedas obedecer. Y esa es la manera de cómo nosotros podemos resistir en contra de la tentación. Muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides suscribirte, darle like y comentar y darnos saber lo que usted opina. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante en el Señor.